nosotros, eso no lo tengo claro. Gracias a todos por venir. Gracias de verdad. Es una alegría siempre presentar un libro. Siempre empiezo así cuando me toca estar líder. Es una gran alegría. No sé si empezar a decir también que es casi un milagro. Pero si el libro además es de Fernando Beltrán, que lo tengo aquí a mi vera, y la presentación se hace en la librería Rafael Alberti, la alegría todavía es mayor. Gracias a la librería Rafael Alberti, de verdad, por acogernos con tanto cariño para la presentación de este libro. Y yo quería aprovechar la ocasión porque me he visto en otra, no creía que fuera yo a acabar cuando llegué aquí a Madrid presentando un libro en esta librería, para darle la enhorabuena a la librería, para felicitarlo por ser siempre inasequible al desaliento desde 1975, dando los mejores libros a los lectores, o sea que muchas gracias, de verdad. Y Árdora Ediciones, que tiene ya más de 30 años, cuando despertó, la librería Rafael Alberti ya estaba aquí, como parafraseando a Monterroso. Gracias, como no, aquí a Fernando Beltrán, al autor, Fernando Beltrán, poeta, con esa palabra creo que lo define de la mejor manera posible, pero voy a usar otros dos sustantivos que también me gustan bastante. Nombrador, que también es, y creo poder decir que amigo, que es otra palabra que también me gusta. Gracias por habernos elegido a Árdora, y gracias también por tu paciencia. Árdora Ediciones, ya he dicho la edad que tiene, es bastante longeva, tenemos más de 30 años. En el año de la pandemia, en 2020, el Ministerio de Cultura nos dio el Premio Nacional a la Mejor Labor Cultural Editorial, pero a pesar de todo eso, seguimos siendo una editorial con escasos recursos y muy lenta, muy lenta. No sé, me he pasado de calle, he llegado casi a Ferrar, ¿no? Antes, porque venía ahí pensando y digo, a lo mejor esto de la lentitud tiene que ver con la longevidad. O sea que además, si eres más lento, duran más. No sé, bueno, son tonterías que pensaba por el camino. Pero, bueno, somos lentos y yo sé que los autores están deseosos de ver sus palabras impresas en un libro y tienen que tener grandes dosis de paciencia, y Fernando lo ha demostrado una paciencia muy elegante. Este libro, el otro día Fernando decía que creía que planteaba algunos problemas a los libreros en su colocación, porque ya lo había visto en varios anaqueles o en varias con los libros de arte, con los libros de narrativa o en los estantes de poesía, ¿no? Yo eso casi lo veo como una ventaja, pero me hizo gracia cuando lo oí, que fue en un programa de radio, creo, porque dije, claro, hemos elegido bien, porque este libro que narra los últimos días de Bacon en Madrid, donde va a morir el pintor, y que se mete dentro de la cabeza el FB, Fernando Beltrán se mete dentro del otro FB, de Francis Bacon. Pensaba que estaba en una colección de Árdora que se llama Colecciones al Peso, en el que los libros no se unen por los géneros literarios a los que pertenecen, porque creemos que ya eso cada vez es más difuso, como le ocurre a este libro, sino por lo que pesan. Los gorditos van con los gorditos, los finitos con los finitos. Entonces este está en la colección de 250 gramos, pesa un poquito menos de cuarto de kilo.
Pensaba también, digo, caramba, este libro yo creo que podría estar perfectamente en los anaqueles de música o de las artes del sonido, porque, queridos, este libro tiene una sonoridad y tiene un ritmazo que te pone la cabeza en otro sitio, te lleva muy lejos. Me permito hacerles la recomendación de que lo lean al menos un trozo en voz alta, porque cambia, es un libro que tiene mucho swing. Entonces, como la cosa va de sonido, parece, ya ven ustedes cómo estamos aquí liados, pues los dos invitados, a los cuales también agradezco enormemente su presencia, vienen del mundo de la voz, que es el primer sonido. Y tenemos mucha suerte de contar con ellos. Ana Morente, desde 2015 creo, dirige y presenta un programa de arte en Radio Nacional de España, de artes plásticas, que se llama La Radio Tiene Ojos. Es una profesional de larga carrera en radio y televisión. No voy a hacer currículum, pero solo quiero recomendarles dos imprescindibles que creo que son notables, dos documentales de la tele, de la segunda cadena, creo, ¿no? Disponibles. Que están disponibles, que son un documental sobre Chema Madoz, el fotógrafo, y otro sobre Juan Genovés, el pintor. O sea que muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Nuestro otro invitado también viene del mundo del sonido y la imagen, claro. Antonio Martínez Asensio, que tiene un programa sorprendente en la cadena SER desde creo 2019, no sé si es así, un libro, una hora, en el que se desgrana un libro entero durante toda una hora. Es un programa recomendable también. Y una pildorita en el Hoy por Hoy, muy simpática, de la biblioteca de Hoy por Hoy. También profesional de larga trayectoria en televisión y radio, perdón. Aparte crítico literario, ha escrito novelas, teatro, en fin, que tenemos mucha suerte. Muchísimas gracias, Antonio. La cosa se va a desarrollar de la siguiente manera. Va a empezar Antonio, que tiene preparado una cosita para leerles. Luego Ana a lo mejor le hace algunas preguntas a Fernando. En fin, se establecerá aquí una cosa que veremos a ver cómo sale. Y al final, como guía, Fernando leerá unos fragmentos del libro. Yo ya me callo, que he hablado demasiado, y nada, agradecerles de nuevo su presencia y le paso el micro a Antonio. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos al lío. Yo os quería contar que cuando Fernando me pidió que le acompañara en esta presentación, bueno, pues sentí primero una profunda emoción y agradecimiento, lógicamente, pero luego una gran preocupación, porque creo que es muy difícil hablar de Bacon sin Bacon, porque es un libro muy hermoso, es un libro terrible, es un libro luminoso, es un libro que se lee con los pulgares, como me digo, clavados en el papel, ¿no? Que te cuesta soltarte, con la emoción apenas contenida y hasta a veces se lee con los ojos cerrados, ¿no? Es un libro del que creo que es difícil hablar. Bueno, ya lo hemos comentado, ya lo sabéis, ya lo saben, es la historia Fernando se mete en la cabeza de Francis Bacon. En los últimos días en Madrid, cuando él viene buscando a su amante, cuando está muy enfermo y donde de hecho muere, yo no lo sabía, y él murió en Madrid, así ocurrió de verdad. El pintor es quien le da la palabra al poeta. Se pone en sus manos, porque el pintor desconfía de las palabras. El poeta toma la voz de Bacon, una voz que viene del más allá a veces, que cuenta lo que le ha pasado y sobre todo cuenta lo que ha sentido y recuerda acontecimientos de su vida. Y reflexiona y rompe y grita y busca. Pero a veces aparece Fernando. Fernando se cuela claramente en la historia y la va haciendo suya. Y estos momentos, sobre todo al principio, a mí son los momentos que más me gustaron, o los favoritos. Hay un momento que dice:
Ya veo que antes de empezar a escribir se ha informado muy bien quien sea lo que está haciendo. Dirá encima que lo hace en mi nombre, pero no es así. Le descubro entre líneas. Sé cada vez más de él, aunque él crea que lo sabe todo de mí. Me revelo, me agito en mis cenizas, pero ¿cómo prohibírselo? Bueno, ahí está Fernando, entre las líneas y en la cabeza de Bacon. Y a veces ese poeta se revela, porque el poeta revela secretos del pintor. Y él, bueno, pues se enfada. Y hay un momento que dice: cuento aquí algunas cosas, pero solo porque este extraño narrador, goliardo infame, que se ha apoderado de mis últimos días y cree estar justificado para hacerlo, por haber vivido él también cerca de la muerte. Empiezo a intuirlo. Sigue tirando de mi lengua y algo mucho peor, de mis sentimientos. Fucking poet. Ya te voy conociendo. Bueno, este es Bacon quejándose de Fernando. Bacon sin Bacon es una novela para mí esencial, profunda y conmovedora, en la que Fernando nos habla de sí mismo a través del pintor. Yo he visto al poeta en cada línea, aunque la novela nos cuenta maravillosamente ese Bacon atormentado, lúcido y terrible y divertido. El poeta cada vez se asoma más, cada vez se muestra más y con más pudor. Como dijo Lezama, citado por Fernando: aquí llegamos, aquí no veníamos. Que anula de alguna forma ese terrible nunca llegarás a nada. No tenían razón los padres. Fernando no la tenían. Al final, como dice la novela, cuanto más se dice de uno, más cosas quedan por decir. Esta novela te hiere, pero inmediatamente te abriga. Yo le dije a Fernando cuando me la leí la primera vez que había sido como un disparo en el pecho. Pero lo peor, o lo mejor, es que cuando te la lees por segunda vez, sientes el mismo dolor, sientes la misma presión, pero encuentras más cosas, como si las primeras líneas fueran descubriendo palabras escondidas que solo lees la segunda vez. Es una novela donde lo que no se dice también termina siendo importante, porque como dice Fernando, o Francis Bacon, con parte iniciales ya lo hemos dicho, o Flaubert, el maestro de Le Mot Juste, si encontraras la palabra o la pincelada clave, la palabra o la pincelada exacta, callarías ya para siempre. Pero lo más inquietante de todo, para mí por lo menos, ha sido cuando no encuentras a Fernando, cuando no encuentras su rastro, sino que lo intuyes, cuando te preguntas si puede ser él, cuando nos habla de lo que a nadie has revelado, lo aún no dicho, cuando nos preguntamos si el niño al que el perro le muerde la pierna y le arranca un pedazo de carne será él, si la madre que perdió la conciencia y el pudor será la suya, el cuerpo moribundo de todas las madres, si el número de enfermo de Francis Bacon, FB 160, no será en realidad el número de enfermo de Fernando, si la habitación 417 no será la 172. Y a partir de ahí, esa inquietud de preguntarnos si Fernando nos está hablando de sí mismo, a partir de ahí nos invade otra inquietud mayor, la de preguntarnos si Fernando no estará hablando de cada uno de nosotros. Porque al hablar de sí mismo, al hablar de Bacon, como toda buena literatura, en realidad nos está hablando de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestras búsquedas, de nuestros silencios. En Bacon, sin Bacon, a veces todo es dolor, todo es búsqueda, todo es memoria. Pero también, según pasan las páginas, ocurre una cosa maravillosa. Y es que el libro se llena de luz, como si este libro abriera una claraboya en el techo de nuestras conciencias para dejar pasar la luz, como en el estudio de Francis Bacon. Déjame leerle esta maravilla. Una claraboya en el techo. Me escucho y pienso de repente que llevo un montón de páginas intentando aproximarme sin querer a una cierta definición del arte, y tal vez acabo de llegar a ella. Y una vez más, por mero accidente, una claraboya en el techo, la lujuria de la luz, de pronto en mi estudio revuelto, como dos cuerpos amándose. Gracias, Fernando. Como quieras, Fernando. No, ella te pregunta. Ah. Tiene que estar verde. ¿Está verde? Está verde. Ahora. Fernando, un placer estar aquí contigo hoy, con todos vosotros. La primera pregunta es ¿por qué te lanzaste a escribir sobre Bacon, esta biografía, por supuesto no autorizada? ¿Qué hay en este pintor para ti? ¿Hay una nueva reencarnación?
La primera respuesta es que me acabo de quedar en blanco, que es otro color, tras escucharos. No estaba preparado además para una charla así. Pregunta, respuesta. Muchas gracias, Ana. ¿Qué encontré? ¿Por qué hacer este libro sobre Bacon? ¿Qué te lleva a ti a él? Bien, me lleva a la necesidad de escribirlo, como ocurre con todos los libros. ¿Que por qué me llega esta necesidad? Porque Bacon me va persiguiendo desde hace muchos años, o yo persiguiéndole a él, porque sufrí un rechazo inmenso a Bacon al principio, como le ocurre a todo el mundo que entra de repente en una sala y por primera vez, o en algún sitio, sufre este rechazo, porque ese rechazo viniendo del arte, o viniendo de la poesía, o viniendo de la literatura, me parece que es lo que explica realmente el que estemos en este mundo, que es justo lo que no entendemos, lo que nos cuesta, lo que no es fácil, lo que nos agita, y este hombre, según en paralelo voy conociendo más su obra, y en paralelo voy creciendo, voy cumpliendo años, voy viendo a los de alrededor, voy viendo lo que ocurre, le voy entendiendo, o creo entenderle, porque claro, como decía Antonio, yo no sé al final qué FB, al final hay un tercer FB, que es el del libro, que no será ni Bacon ni yo, ¿no? Sino, no sé, el destino fatal de la condición humana que decía André Malraux, y que Bacon lo tenía muy claro, ¿no? Hasta que estalla con unos poemas, ocurren cosas alrededor, sí, muertes, cosas, a ti también te ocurren cosas, a todos nos ocurren cosas, y te vas acercando más, y vas creando una metáfora a partir de esos cuerpos deshechos, rotos, desollados, y crees que es un hombre que al revés, que nos está agitando, que su pintura nos está llevando a recordar lo que ocurre, y por tanto a todo lo contrario, a aprovechar el momento, amar la vida, ¿no? Amar cada momento de vida, casi sin teorías, sin grandes discursos, sin grandes cosas, ¿no? Y luego, una cosa que me ha llegado tras escribir el libro y seguir pues conviviendo con este personaje que ya es mi hermano mayor, y nos queremos y gritamos y nos amamos y nos odiamos un poco a veces, ¿no? En casa le odian a Bacon, claro, porque me ha llevado por delante, ¿no? Y pienso también que en esos cuerpos deshechos, en tantos cuadros de Bacon, también está, ahora que va llegando la edad y el deterioro, el amor al cuerpo también. O sea, todos los accidentes que tenga el cuerpo son dignos de amar, son amables, ¿no? Porque Bacon al final siempre te salva por la forma, por la textura y por el color, que es hermosísimo, el naranja cadmio de Bacon. Sitúas la narración en los últimos días de vida de Bacon, que falleció en Madrid el 28 de abril de 1992. Un Bacon, Don Bacon en brazos de una monja, dices. ¿Hay una línea clara de indagación sobre la vida que sucede al borde de la muerte? Y tú sabemos que has sentido ese pánico, esa profunda experiencia que volcaste en tu poemario publicado en 2020, La curación del mundo. Como decía Antonio, habitación 417, habitación 172. Mi muerte o la tuya, elige tu poeta. Esta ha sido una de las conexiones clarísimas que has tenido con el pintor, ¿no? Sí, esa experiencia. Pero es que Bacon, FB convive conmigo desde hace mucho, anterior a la enfermedad, ¿no? Esto se inició mucho antes de la enfermedad. Es casi como un presagio, ¿no? Algo nos llamaba. Yo, después de morir mi madre y cosas que sucedieron y no sé, la vida, recuerdo un día que tuve que salir corriendo porque me enteré que había una exposición de Bacon en el Guggenheim en Bilbao. Y nadie entendía nada, porque yo no estaba escribiendo todavía sobre Bacon, y me fui a la estación, cogí un tren y fui a Bilbao a ver esta exposición. Tuve la gran suerte de que no había nadie en el Guggenheim, algo increíble. Una mañana de invierno me pasé allí mano a mano con Bacon y salí escribiendo sobre Bacon, creyendo que lo había entendido, ¿no? Y bueno, y luego avanzó y ya llega la escritura de ya necesito expresarme de otra forma, necesito conversar con él, que él también converse conmigo, que me baje a tierra o que subamos los dos juntos, en fin, y llega la enfermedad. Y ahí lo que ocurre es que parece que es que me sigue, ¿no? O sea, que hay algo que nos va uniendo, ¿no? Y cuando me dan aquel papelín del hospital, aquellos días, estamos hablando de marzo de 2020, que fueron unos días terribles,
En Inglaterra le llaman de otra manera los 2 primeros meses del COVID, ¿no? Para indicar que no había protocolo ni siquiera en el hospital, y eso lo vivíamos nosotros. Yo no me sentí morir, pero morían los de alrededor, gente que estaba mejor que tú, y en 2 horas, ¿no? Y lo pasé, pues mucho miedo, ¿no? Y mucha soledad y mucho terror. Pero el papelín que me dieron lo llevé conmigo, porque se quedó por ahí arrugado. Cuando entras al hospital te dan un papelín, o nos daban, ¿no? Y de repente ese FB en la mano, cuando yo llevaba viviendo con él 1 año, dije, ostras, no había caído. A lo mejor había caído en algún momento, pero en ese momento se fusionaron, ¿no? Y la muerte, que yo ya estaba con la muerte de Bacon, avanzando muy fuerte, había ido a la habitación, conozco la habitación donde murió porque me colé en el hospital. En fin, es una historia tan guapa, tan literaria, tan poética, tan hermosa, ¿no? De un señor que le dicen que no viaje, ¿no? Que está mal, está muy mal. Es un viaje de alto riesgo, ¿no? Y él ha sido feliz en Madrid y viene a Madrid, a esta ciudad, curiosamente, donde encontraron la felicidad gente muy, en fin, no sé, que odiaban casi a veces a la humanidad, ¿no? Y nihilistas, como Thomas Bergham, otro enamorado de Madrid que nadie sabe, que vivía por aquí en pensiones y que se pasó temporadas enteras sin que nadie lo supiera. Y nadie sabe que está Bacon, el pintor más importante, o al menos el más perturbador, pinturbador del siglo XX, me ocurre ahora. Pues murió aquí, se sintió mal, nadie sabía que estaba en Madrid, coge un taxi o no sé qué, se va al hospital y muere sin que nadie sepa que está, porque le sale mal el viaje. Yo no entro en su biografía es secundaria, aunque parezca mentira. Quiero decir, la biografía de qué ocurrió este día o el otro es lo menos importante de todo, ¿no? Y muere aquí en manos de una monja, porque el hospital donde estaba era el Rubén, pues debía tener monjas entonces, no sé si ahora. Y esa es que es una maravilla, ¿no? El diálogo de la monja y este señor, ¿no? Una monja que conocemos porque ha salido por ahí en una película que dice que no sabían quién era, ellos tampoco. Sí, yo creía, decía, era muy simpática hace muchos años, una entrevista, yo creía, sí, por los libros que tenía, que era un personaje, pero aquí nadie sabía nada. Murió solo, además, cuidado. Eso era la unión también con lo que había pasado, ¿no? Esa soledad tan terrible, ¿no? De quien no tenía alguien que le diera la mano, ¿no? Que yo la viví. Me acuerdo que leí la novela de este francés terrible, el Colgajo. El Colgajo, que es terrible, terrorífica, la leí después del COVID, ¿no? Y joder, ¡buah!, te destroza esa novela, ¿no? Pero yo me quedaba con... Tenía una mano este hombre, siempre en el hospital, siempre. La mano de su amor, de su novia, de su antigua mujer, de su exmujer, perdón, de unos amigos, siempre tenía una mano en mitad de ese drama tan terrible, con la cara deshecha, ¿no? Allí era la soledad absoluta, y ve cómo muere de la mano de una monja, ¿no? Que le llama Don Bacon, ¿no? Y es maravilloso, y ahí además todas las creencias, todas las ideas, todos los lastres, todo lo que nos viene de no sé dónde, se va a la mierda, ¿no? Con perdón, se va al carajo. Se va por ahí, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y es la vida, la muerte, la herida, y se forma una pareja inaudita en el final de la vida, ¿no? Perdón, guaf. Ya sabemos que eres así. Vale, vale. Te queremos así. Escoges un protagonista, digamos, que es una persona de carácter hosco, difícil, intratable, como definen las personas que le conocieron, cuya pintura también es difícil, nada complaciente, muy cruda, y hablas mucho de pintura en este libro. Por ejemplo, permitidme que lea un fragmento que es una manera de llevar el territorio de los ojos a las palabras, que es muy bello y que Fernando creo que ha sabido hacer muy bien y que es tan difícil. Acababa de leer ese día una crítica tremenda sobre mis cuadros sin clemencia y de pronto, mirando fijo y turbio aquel mirlo, pensé que así de brutal, hermosa y cierta era mi pintura. Negra como la vida negra, negro tizón, negro de sazón, pero con ese épico naranja cadmio, que extendí como fondo en tantas de mis pinturas. Oye, pero qué manera de hablar de pintura, Fernando. Como un poeta. Bueno, en fin,
Mira, he cogido un naranja cadmio para... Yo también. Bueno, lo que había muy parecido, disponible. Yo también, y ha resultado ser un naranja. Pues vamos a ver, Bacon volvía al hotel antes de morir, volvía cada noche tarde, estaba haciendo su último cuadro. Él coge un taxi y va a un antro, ¿no?, de otros hombres que le habían dicho, por ahí se pierde el taxista y le sueltan un sitio del Manzanares, cuando el Manzanares no era río, ¿no? Decíamos que no había río casi, no lo de ahora, y esos tugurios que había por una zona más allá, el taxi se equivoca y le deja en otro sitio, y entra uno de estos antros, que había tantos en aquella época en Madrid, hace 30 años, baja unas escaleras y no era donde le habían dicho, ¿no? No era donde le habían dicho, era un sitio pues siniestro, sórdido, terrible, con una pareja mayor besándose ahí al fondo, y él pues se da cuenta que se ha equivocado, evidentemente, pero empieza ahí a crear su último cuadro, ¿no? Y es su obsesión. Y claro que me he metido, porque yo me he documentado muchísimo primero de Bacon, para luego al empezar a escribir olvidarlo, lo he echado a un lado. Yo no quería escribir una biografía. Lo que me acordara lo mantendría, pero no una biografía, ¿no? Y el naranja pues me había enamorado, y el naranja lo tenía ahí, y un mirlo se posa en el alféizar del hospital, mi COVID, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se lo pongo a Bacon, que vuelve al hotel de noche, a su palace querido, y ve a los mirlos de las 5 de la mañana en Madrid, tan maravillosos, ¿no? En verano, en primavera, esos mirlos que cantan como cantan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y se queda asombrado, ¿no? Él, que era de Macpis, de Urracas, que eso lo sé, pues cambia de repente, nunca había pensado que y cambia, ¿no? Yo vi a un mirlo que se apoyó en el alféizar de la ventana, ¿no? Y fue terrible, porque las metáforas me salvaron a mí aquellos días. No la poesía, sino las metáforas, que es todavía la poesía más allá, ¿no? El tren que oía, el pensar en un ciclista de mi niñez, que era mi héroe, y López Carril, y tenía una foto del Tourmalet llegando, y yo dije, voy a buscarla, y la busqué, y es una foto terrible de López Carril llegando arriba del Tourmalet con dos franceses o lo que fuera que le siguen detrás, y él no llega, ¿no? Y entonces yo me busqué esa foto, que era terrible, para decir, venga, Fernando, hay que salir de esta, y agarraba los hierros helados de la cama como si fuera el manillar, ¿no?, de una bici. Y el mirlo fue terrible, porque ya sabéis eso de los pájaros, ¿no?, mal augurio. Y un mirlo que encima la vida le había ido muy mal, deshilachado, marroncillo, un mirlo, el pobre. Y cuando vi aquel mirlo dije, querido amigo, se ha acabado esto, ¿no? Esto se ha acabado, de verdad. Y de repente el mirlo giró la cabeza. Esa imagen y el pico naranja del mirlo, que parecía recién lavado, recién pulido, recién maravilla, ¿no? Entonces te agarras con las dos manos al pico del mirlo y dices, vamos a volar y a salir de esta, como hizo Bacon, como hizo Bacon. Bacon se agarró a muchos picos de mirlo, o de urracas blancas y negras, para buscar el color. Mira, la urraca, que es blanca y negra, estoy seguro que fue un camino para que él diera un triple salto al color, como en tantas otras cosas, porque se fijaba en todo. Era frío, bueno, era frío a veces en la expresión, era torpe en la expresión, creo. Yo nunca lo he oído esto, hablar de él, pero era un gran tímido, y yo creo que a veces decía pues cosas por epatar, por, bueno, salir, ¿no?, de tal. Era muy simple y al mismo tiempo muy lúcido cuando dice cosas, ¿no? A veces, bueno, cuando tiene el día lúcido y la bebida le ha dejado en el momento más lúcido. Él se cogía grandísimas juergas nocturnas y luego, sin embargo, estaba en el estudio a las 7 de la mañana, en el taller, picando piedra, picando color, inventando colores también, porque él era un mago, yo creo, y ahora que entiendo de pintura un poco, luego tengo que dar las gracias a mucha gente. Me dejaréis un huequito. Sí. Perdón. Otro aspecto que me parece que hay una identificación muy fuerte en el FB, que escribe el libro, y el FB de Francis Bacon, es abordar el intento
la aproximación a una definición de qué es la creación, cómo surge, por qué atraviesa una vida, un trayecto incurable hacia el paraje más extraño, sublime y desolado de todos. Tú eso lo sientes también en carne propia, ¿no? Lo siento absolutamente. Y Bacon eso sí que lo dice, eso sí que, vamos, continuamente. Él llega a decir, lo has dicho además antes, él llega a decir, yo nunca sé ni sabré si soy un gran pintor o no. Luego dice, yo cuando no sé hacer un cuadro, dice, no sé hacer un cuadro. No entiendo de pintura. Bueno, eso por supuesto, eso es muy importante en Bacon, ¿no? Yo no pienso, pinto. Y por eso él se aleja en fin, de dar así opiniones. Sí, perdón. Y lo más importante para mí, que acaba llevándote el texto a esto, es el texto ahí. Ahí ya no es el narrador, sino el texto te lleva a otro lugar, ¿no? Yo me acuerdo, Héctor Rojas Erazo, el escritor colombiano al que yo conocí en los tiempos de mi farándula joven, tirado en un bar, y de repente un señor empieza a contarme que es Héctor Rojas Erazo, que es muy famoso escritor y colombiano, que García Márquez le copió a él 100 años de soledad. Y yo me quedé boquiabierto, ¿no? Y luego le busqué y está en todas partes. Héctor Rojas Erazo es un escritor hecho y derecho que escribe en noviembre, llega al arzobispo o algo así. Es compañero de redacción, de verdad, de García Márquez, y dice que él escribió esta novela antes y que le copió. Bueno, ese le encontré yo con 18 años en un sitio y yo le preguntaba así y me decía que estaba haciendo su siguiente novela, él tenía ya 80 años, estaba de visita a Madrid o no sé qué, le encontré en un bar y me dijo, no, ya estoy en la parte en que la novela se escribe sola, ¿no? Entonces, en esa parte en que la novela se escribe sola porque te ha llevado a otro sitio, yo ahí al final lo que rompe en este libro, yo creo que es eso, la creación. Es una reflexión, es un sufrimiento, también es un padecimiento sobre lo que es la creación, y es un gozo, y es una celebración, y es una alegría de la creación a la que no llegas. Para mí lo más importante es que no llegas. Que en un poema queremos decir todo, el poeta empieza a escribir un poema con vocación o con ilusión de totalidad, ¿no? Voy a escribir, o ya estoy escribiendo y esto es lo definitivo, ¿no? Y nunca es lo definitivo. Se demuestra cuando empiezas a escribir otro poema que has errado, que has fallado, que has fracasado afortunadamente, y eso que has dejado al poema que vaya donde él quiera. Yo no quiero terminar un poema nunca como lo he empezado, me explico. Un poema para mí, y una narración, no es un pensamiento, no es una opinión. Yo quiero, para eso escribo un artículo. Yo quiero que el poema me enseñe algo, me rompa, me lleve a otro lugar, incluso me incomode a veces. Eso es al final la reflexión que sí, que me doy cuenta ahora leyendo el libro y por lo que me dice todo el mundo, y es bueno, que es una gran reflexión sobre el mundo de la creación artística. Déjame que te pregunte una cosa. Dentro de la creación hay una figura muy potente, o una obra muy potente, que es ese tríptico de la crucifixión, que yo creo que es el que da título, es la primera vez que aparece en el texto Bacon sin Bacon, que, bueno, podría ser un título por muchas cosas, o con muchas razones, pero también está ahí en ese cuadro que es un Bacon sin Bacon, ¿no? Que a mí me gustaría que me explicaras un poco esa imagen del tríptico de la crucifixión. Bueno, el tríptico es una constante en la vida de Bacon, en la vida artista Bacon, FB artista. Un tríptico curioso, porque fijaros que los trípticos, que conoceréis todos, habréis visto muchísimos trípticos de él dice, en un momento con un amigo, en una cosa que yo encontré por ahí, le confiesa a un amigo que bueno, que en realidad él ha hecho trípticos porque su estudio es pequeñito y no le cabe un cuadro grande, ¿no? Y entonces, de casualidad, una vez haciendo no sé qué, pues hizo un tríptico. Él tenía un estudio muy pequeñito, en Rhys Mews, una callecita de Londres, un estudio muy pequeñito. Cuando Bacon empieza a tener dinero, mucho dinero, compra ya grandes estudios a los que va y no se siente nada cómodo, y vuelve al estudio pequeñín de Rhys Mews, que ahora está... se lo trasladaron a Irlanda y está expuesto allí, ¿no? Es muy curioso esto. Dice que los otros estudios le sirven para grandes juergas y fiestas, pero que su estudio era el pequeñito, ¿no? Entonces, ese es el origen de los trípticos. Fíjate, otro azar. Él siempre dice que llega a su obra por azar, por accidente.
Y sin embargo, todos hablamos hoy de los trípticos de este hombre, ¿no? Y lo que va a pintar en Madrid es otro tríptico. Porque él cuando baja a ese lugar tan sórdido, tan tremendo, donde la copa que le dan era horrible, que él estaba acostumbrado, ya a él le gustaba el lujo, él era los dos extremos, ¿no? Los lugares más sórdidos de la ciudad y los más elegantes, no había término medio, ¿no? Entonces le dan una copa horrible, todo es espantoso, el tipo que hay en el bar es uno de aquellos tipos de bar ahí sentado, en fin, terrible, a un lado, él está en medio y luego una pareja, hombre y mujer en este caso, besándose de mala manera allí, o de buena manera, o lo que fuera, y es todo tan sórdido que él ve ahí el tríptico final, él ya se encuentra mal, él ya está pensando si tiene que ir al hospital o no, porque nota que algo le está pasando grave, ¿no? Y los últimos días es pintar ese tríptico, ese hombre a un lado, no lo voy a contar, tras la barra, Bacon en medio, y esa pareja amándose, besándose, allí, que a él le sirve además para una reflexión sobre las parejas heterosexuales, él homosexual, en fin, es todo un círculo allí, y que luego pues acaba en este camino hacia el hospital que ya hemos hablado antes, y donde él a la monja lo que le pide y a los médicos es que le dejen salir. Déjeme salir porque no he terminado el cuadro, ¿no? El tríptico sin terminar, aunque Bacon sin Bacon en la novela, F.B. escritor, pues sí ha terminado el tríptico de alguna manera, o lo ha intentado, ¿no? Gracias, Antonio. Decía Lola en la presentación que ella ha vuelto a ver un cuadro de Bacon después de leer el libro y que lo ha visto de otra manera. Ella ha podido captar la pintura después de tus reflexiones, ha entrado en otro Bacon. ¿Qué le dirías a los oyentes que todos creo que tenemos los cuadros de Bacon en la cabeza? ¿Cómo nos tenemos que acercar a un cuadro de Bacon? ¿Tú qué has descubierto? ¿Cómo hay que mirarlo? Para evitar un poco ese rechazo inicial. Bueno, siguiendo a Bacon, sin teorías, voy a hablar sin teorías, ¿no? No soy quien, a pesar de haber escrito, para pensar cómo te puedes acercar a un cuadro de Bacon. Creo que además me desdeciría, ¿cómo se dice? Uy, qué difícil a estas alturas. Un poco de lo que escribo, ¿no? Yo creo que hay que acercarse a un cuadro de Bacon. Bueno, cuando Lola me dijo esto fue una alegría tremenda, porque vino un día aquí, un ratito con Lola, a preparar un poco qué día, y me contó esto. No hablábamos de Bacon, y me contó que le acababa de pasar esto. Me dio una alegría tremenda. Yo sé que mucha gente, creo, se va a acercar de otra manera, ¿no? Lola, que es un fundamental en este libro, sí, era uno de los gracias pendientes, por supuesto por acogernos Lola, y porque Lola es una amiga. Lola es una librera maravillosa, como todos habéis dicho, Lola Larunde, que creo que, bueno, pues el homenaje es permanente. No, me callo de verdad. Pero además me encanta Lola porque vienes y conoce a todo el mundo, ¿no? Le dices el regalo que quieres hacer y tienes una táctica, me he dado cuenta, Lola. Te lleva enseguida a la mesa de novedades y ya te da el libro de la persona que tú has descrito. Pero cuando está ya eligiendo ese libro, de repente, ¡paf!, como una luz, como Bacon, una luz, te dice ¡pran!, y entonces recorre toda la librería y saca otro. Entonces empleas ese tiempo en pensar lo que te están diciendo para dar el libro. Lola tiene que ver, porque con Lola yo he hablado del libro de rebote. Hemos hablado de Goya, que es importantísimo en este libro. Goya es una obsesión también para Bacon. Goya está aquí, Goya tenemos esa maravilla de San Antonio ahí abajo que es para morirse, ¿no? Cada vez que lo ves, y que suele estar vacío además siempre, ¿no? Con Lola descubrí, es amiga de los colegios mayores casi de 1000 años, ¿no? Pero descubrí que el árbol de Goya, porque un día me hablaba, ella vivía ahí abajo, donde Goya ponía su atril para pintar Madrid allá al fondo, ¿no? Por eso sus cuadros. Y un día me habla del árbol de Goya y yo me dediqué a buscar, ¿verdad?, el árbol de Goya. Sí. Y luego me has contado alguna cosa, ya he publicado el libro, que esa piscina donde está mi hospital del COVID, había una piscina gay en Madrid en los años del franquismo. Sí. Si llegamos a saber eso, la piscina hubiera estado y Bacon se hubiera bañado en mi hospital, ¿no? O sea, que qué maravilla. No te he contestado, ¿verdad? No. Es que no me acuerdo. ¿Cómo nos dirías que hay que ver a Bacon? Pues hay que ver a Bacon como nos vemos a nosotros mismos, desnudándonos.
desnudándonos. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos desnudándonos? Pues a veces nos vemos muy guapos o nos vemos muy bien, pero con el paso de los años ya no nos vemos tan bien a veces, ¿no? O nos vemos muy bien, estamos muy guapos. Bacon te ayuda, como decíamos antes, a amar los cuerpos con accidente, los cuerpos con edad, los cuerpos con imperfección, la vida con imperfección, porque él constantemente repite lo que hay, ¿no? A lo que nos vamos a encontrar y se adelanta a ello. Es como anticiparse a lo que va a pasar, pero que también para anunciarte dos cosas que decíamos antes. La primera, aprovecha, dum vivimus vivamos, ya que vivimos, vivamos, ¿no? Y evidentemente lo que viene luego, a amarlo, porque yo ahora que ya los años van castigándonos un poco, veo las figuras de Bacon y digo, qué hermoso eres y qué guapo eres, Fernando, carajo. Y me veo de color y me veo que todo lo que por ahí sobra es color, son capas, es pintura, es arte y es lo que hacemos todos aquí, ¿no? Que es intentar, bueno, los libros, ¿no? Lo que hacemos todos los que estamos aquí, perdona. No, lo dices. Ay, perdón, me he olvidado. Lo dices en el libro, ¿no? La imperfección nos salva, nos iguala a todos. Absolutamente. Y además, eso es Bacon. Eso es Bacon, ¿no? Eso es, sí, no sé. Sí, es Bacon, en definitiva es Bacon, sí. La imperfección nos salva, es Bacon. Sí, de eso estoy convencido. Y en los cuadros es la imperfección nos grita. Nos grita. Claro, nos grita, porque Bacon no es cómodo, todos lo sabéis. Entonces, ¡plaf!, te da un mazazo, ¿no? Te grita. Entonces esa llamada de atención sí es la imperfección. Bacon consigue que la imperfección sea una llamada. Primero una llamada a gritos, un grito, y luego una llamada de atención sobre lo que viene luego, la condición fatal el destino fatal de la condición humana que nos enseñó Malraux, y amar, un poco llamar, amar aún. El accidente está, todo está, la carne, somos carne, ¿no? Dice él, a veces cuando le preguntan algo así tremendo, porque usted es cruel, porque usted no sé qué, porque la carne, ¿no? Y él dice, somos carne, ¿no? Es definitivo, son solo 3 palabras, pero sí, somos carne. Hay en este libro muchas reflexiones en torno a la pintura. Has hablado de Goya, pero también Velázquez, Cézanne, Giacometti, que habla de la desaparición de la carne, esa búsqueda de que le parecía sobrante, y sin embargo Bacon está en la desaparición del hueso, ¿no? Sí. Yo también he aprendido mucho sobre Bacon y sobre la pintura de Bacon leyéndote. Eso es Gracias, bueno. Ana, porque viniendo además de ti... No, pero a mí me cuesta mucho también ver pintura difícil. Y Bacon lo es, ¿no? Es que he vivido con él. He convivido mucho tiempo. El otro día que tuve una pequeña, reunión, o sí, era un primer sitio público con pintores y con el mundo de la pintura, tenía mucho, miedo no, porque has escrito lo que has escrito, pero sí advertí al principio que ni soy pintor, ni artista, ni académico del arte, ni nada por el estilo, ¿no? Pero luego en la conversación que tuvimos me quedaba asombrado porque conocía de Bacon mucho más que lo que hay aquí. O sea, sí conozco biografía, sí conozco cosas que explicaba que hay en los cuadros escondidos, como esas flechas que hay en los cuadros de Bacon, ¿no? Que parece que te señala un sitio, ¿no? O esos círculos que lo envuelve todo, y que él hacía con el cubo de basura, ponía el cubo de basura ahí, hacía el círculo para que te fijaras más, ¿no? Que sin embargo acaba al final de su vida diciendo que eso lo borraría ahora, que eso de llamar la atención sobre una parte del cuadro que no tendría que hacerse, ¿no? Pero él lo hizo, ¿no? Si quieres seguimos. Como tú quieras. No sé cómo vamos de tiempo, Lola. Quiero dar las gracias y si queréis, no sé. Leer un poco. La lectura, ¿no? Leer un poco, sí. Pues muchas gracias, Fernando. No, muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Vaya esfuerzo has hecho. Me has asustado mucho cuando me has enseñado lo que tenías y a lo que veníamos. Yo traía una lectura, digo, yo leo y ya, pues digo, en fin, ¿no? Pero me ha gustado mucho y Bacon nos enseñó a quitar el árbol. Bueno, pues quiero dar las gracias a Lola, ya te las he dado, Lola, muchísimas gracias.
quiero dar las gracias a Tono, que nos ha presentado, a la editorial Árdora. Con Tono tuve la suerte de encontrarme un día en mitad de esta espera, que tampoco ha sido tanta, Tono. Pero estábamos tomando un café callejero. Bacon ayudó, porque yo pensé que Bacon estaba ahí. Estoy tomando un café en un sitio y aparece Tono, bueno, solo, ¿no? Cuando yo estaba pensando, ¿qué hago? ¿Llamo a la editorial? ¿No llamo? Y aparece Tono y nos tomamos un café y el libro pues ya le había echado a andar, pero empezó como a crecer en este tono mano a mano. Árdora, que ya os ha dicho, Premio Nacional de Fomento de la Lectura, de la Cultura, el año 2020, que por coincidir con el COVID pues no tuvo la trascendencia que una editorial independiente, pequeña, frágil, como ha dicho él. Esa es la maravilla de Árdora, frágil, pero lo frágil al final nos enseñó Bacon, que es lo que más dura. Una editorial donde está mi amigo José María Parreño, veo a Leo por ahí, y mi amigo José María Parreño es mi amigo desde niños ya casi, ¿no? Y bueno, pues gracias a los dos. José escribió un libro maravilloso cuando tenía 18 años, Instrucciones para blindar un corazón, premio Adonais, ¿no? La maravilla. Este libro podía llevar debajo el subtítulo Bacon sin Bacon, Instrucciones para blindar un corazón, porque realmente eso es lo que nos ha enseñado y nos enseña Bacon, o yo estoy convencido, o me dará una patada el amigo Bacon cualquier día aquí a la espalda. Muchas gracias a la editorial. Muchas gracias a dos personas que me ayudan siempre. Una desde hace ya muchos años, Belén Artuñedo, que nos estará viendo por streaming. Bueno, Belén Artuñedo, profesora de la Universidad de Valladolid, Leopoldo Sánchez Torre, profesor de la Universidad de Oviedo. Los dos me han ayudado siempre. Bueno, me han ayudado, les he pasado yo los textos para que me corrigieran poesía, las libertades poéticas, las licencias poéticas. Me he peleado con ellos toda la vida, diciendo es un poema y se queda así y tal. No, pero es que esto no puede ser, Fernando, esto puede ser. Y en algunas cosas, pues muy bien, ¿no? Y sobre todo en esta novela, pues Leopoldo no ha podido, pero Belén sí la leyó. Me corrigió muy poquito esta vez porque era narrativa, ya no eran las licencias poéticas o son de otra manera, pero en fin, siempre queda una coma, que sabéis que las comas nos rompen la vida, podemos pasar con una coma aquí o una coma allí pues meses enteros, el leísmo famoso. Yo le digo siempre, soy asturiano, somos leístas, y luego por lo visto es mentira, no somos todos los asturianos leístas, pero yo me he defendido mucho con eso y me suena fatal un lo a veces y digo, pues se queda aquí un le. Aquí no puede ser, pero tenía pocos. Bueno, y luego, porque la estoy viendo además, a Rosa Juanco, que está aquí, con la que compartí la exposición Charcos y Ballenas estos años atrás, como sabéis, en la Fundación BBVA, en la Universidad de Oviedo. Coincidió una parte del BEI con todas las exposiciones que hemos hecho juntos y era la persona indicada para que me corrigiera todos los fallos técnicos de la pintura, de confirmar. Al final no me corrigió tanta pintura, pero me corrigió otras cosas. He tenido la gran suerte de tener lectura de dos mujeres, Belén y Rosa, de una novela al fin y al cabo, que es un hombre que amaba hombres, un hombre que ama mujer, y la lectura de dos mujeres fue muy, muy hermosa para mí, en lo que aportasteis, ¿no? Con Rosa me peleaba a veces, bueno, me peleaba, no nos peleamos, la verdad. Con Belén me peleo más porque es lo gramatical, lo poético. Pero me acuerdo que le preguntaba alguna cosa, ¿no? Porque Bacon decía, por ejemplo, y es una frase que me llama la atención mucho, decía que él pintaba el fondo de los cuadros siempre al final. Y yo no entendía eso. Claro, yo no entraba, tenía mi cabeza pájaros en lo que fuera y no entendía ni el punto de fuga, ni el tal, sino, ¿cómo se puede? Yo pensaba en capas, como vivía con las capas de Bacon, una capa, otra capa, decía, pero ¿cómo va a pintar el fondo al final, no? Y entonces, pues Rosa, con paciencia, me explicaba cómo era el proceso, pero a mí no me convencía, Rosa, porque lo que me servía era la frase, ¿no? La frase. Y hay frases que te rompen y que a los que escribimos la poesía, pues es la frase, ¿no? Es como cuando Elena un día, que está por ahí, Elena, que no te veo, pero te quiero cerca,
Y un día estaba yo viendo fútbol a mi querido Real Oviedo, y entonces pasa Elena y por detrás, por ahí, oye algo en la televisión y se da la vuelta y me dice, han dicho que he oído que un equipo que marca muchos goles a balón parado. ¿Cómo puede marcar un equipo goles a balón parado? Es mágico eso. A mí me quedé, o sea, dejé de ver el partido, dejé de ver todo, porque marcar goles a balón parado, para los que somos futboleros, sabemos lo que es un córner, una falta, pero ¿cómo se puede marcar un gol a balón parado? Dejé todo para empezar a escribir sobre la metáfora del fútbol, ¿no? Siempre había dicho que un poema es un gol en propia meta, ¿no? Y lo sigo creyendo, pero ahora también creo que desde el mundo del arte, Bacon lo ha demostrado, metemos goles a balón parado, ¿no? Bacon metió muchos goles de color, de textura, de formas a balón parado. Muchísimas gracias a Ana y a Antonio. Son amigos de siempre, los dos. No vienen aquí, aunque también por ser quienes sois, y no podía ser de otra manera desde hace años, es por lo que son y lo que eran, porque ya lo eran antes de este triunfo tan merecido que ha tenido Antonio, por ejemplo, después de luchar como una bestia, después de ir de un lado para otro, Antonio, sí, y lo hemos vivido, y hemos llorado juntos, y hemos peleado juntos, y hemos respirado de muchas maneras, y has luchado a muerte, y siempre siendo un leísta, leyendo libros siempre. Claro, el leísmo, ahora caigo, el leísmo, somos todos los que estamos aquí, somos leístas, ¿no? Pues Antonio ha leído siempre un libro, todos los días, un libro, otro más, para él, para los amigos, para nadie más que para él y para los amigos, y para decir, sobre todo para él, claro, y enseñarnos, ¿no? Muchísimas gracias, porque cuando yo mando los primeros libros, la editorial, pues bueno, yo lo mando y de repente un señor que es Antonio, y que es muy crítico y muy frío y muy buen amigo, que me corrige y me dice lo que, pues vea Fernando, yo creo que es total, me llama y me dice, esto es un disparo en el pecho, en efecto, pero qué barbaridad, pero qué has escrito, pero... Y me llama de una manera que cómo no iba a decir que Antonio viniera hoy y me acompañara, ¿no? Porque era... Y Ana está aquí de milagro, está aquí de milagro porque hace 3 días o casi me llama y yo digo, ay madre, o me llama para ver cómo hacemos el acto y me dice, Fernando, no, dime Ana y tal, oye, que... Y yo le digo, nada, que nos vemos ya enseguidita. Y me dice, pero ¿cómo? Pero Fernando, que es que me he encontrado con Tono por la calle, me parece que era contigo, y que me ha dicho Tono, al revés, la historia es que Tono le dice, nos vamos a ver enseguida. Y Ana le dice, pero ¿cómo que nos vamos a ver enseguida? Dice, en la presentación de Fernando. Y entonces Ana le dice, ¿pero qué dices? Y dice, pues que estás en una invitación, Ana, de que vas a presentar el libro. Y Ana no sabía nada, ¿no? Y me dice Ana, claro, es que eres tan elegante o tan fino que me escribes diciendo, Ana, me acompañarás, y Chema, ¿no? A los dos un poco, Ana, Chema, me acompañaréis, o Ana, me acompañarías el día no sé qué presentando, y Ana me dice, allí estaremos. Claro. Sí, como invitada. Y lo que estaba es invitando a Ana a que me presentara, y ya veis el trabajo que ha hecho aquí en unos días. Ana, no eres la radio tiene ojos, es la radio tiene un lujo contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Y ya la última, agradeceros a todos que nos hayáis acompañado esta tarde. Bueno, impresionante. Yo he empezado a recibir esta tarde algún mensajito, bueno, aparte que hemos tenido unos amigos, un grupo grande que no ha podido venir por una cosa inesperada, mensajitos de que no podía venir o no sabía muy bien qué pasaba por aquí, por los alrededores, y pensaba que eso Lola lo ha dicho, que podíamos quedarnos aquí, pero las voces del arte, las voces de la literatura, las voces de la poesía son siempre más altas, o los leístas creemos en ello y vamos a creer siempre. Y muchas gracias a todos, y si me permitís, sí quiero que yo os daría un aplauso a todos, pero si me lo permitís, porque veo caras, porque he saludado en la puerta gente, bueno,
claro, te emocionas. ¿Cómo no te vas a emocionar? Aparte de la alegría que tengo esta tarde, ¿no? Cuando estos días mandaba WhatsApps, que es ya como la agenda de cada uno, al menos la mía, yo ya no sé si no tengo agendas, no sé muy bien, yo miro y luego te acuerdas de gente que no está en WhatsApp y que ya hemos perdido la pista, ¿no? Pero yo por WhatsApp, cuando veía gente, pues madre mía de mi vida, la curación del mundo se presentó en la pandemia todavía con mascarillas y claro, fue distinto, vinieron varios amigos y una cosa tal, pero esta vez que ya era pues invitar a la gente que quisiera o pudiera, pues ha sido muy duro porque han pasado 3 años, ¿no? Y han pasado 3 años muy duros. Y hay mucha gente que ya no nos acompaña, unos por COVID y otros por otros motivos, ¿no? Y ver eso en el WhatsApp, que yo no lo hacía desde hace mucho, empezar a encontrarte con amigos a los que no borras, ni borrarás nunca, claro, para verlos de vez en cuando, ¿no? Pero se nos ha ido Guadalupe Grande, se nos ha ido... Ay, madre, mucha gente. Luis Eduardo Aute. Mucha gente, Luis Eduardo Aute, se nos ha ido Angelito Guinda, se nos ha ido muchísimos amigos, mi amigo Maxi Rey, se nos ha ido Marta Agudo, se nos ha ido muchísima gente estos 3 años, por la vida también me imagino, ¿no? Pero todos esos amigos, que son amigos de verdad, que han estado siempre, que son leístas, estarán allá arriba. Bacon decía que por supuesto no creían nada, ¿no? En la religión nada, pero que hombre, si moría y luego resulta que había algo, pues que qué bien, ¿no? Bueno, porque era amante de la vida, ¿no? Y pues eso, ellos están ahora con todos nosotros, están aquí disfrutando como nosotros, y ¡viva el leísmo! Eso. Va a leer un poco ahora. Un poquito y No, acabamos. porque ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Algo, un poco, para ver cómo suena. Yo te sujeto. yo. No, yo. Bueno, pues entonces yo tenía varios párrafos que eran pequeñitos aquí, pero los voy a cortar más. Voy a leer solo frases sueltas a lo que salga, ¿vale? A lo que salga. Mis cuadros y descalabros más logrados llegaron siempre por accidente. Hablo de los que taladran y siguen agitando al cabo de los años. Los que mejor resisten el paso del tiempo. Lo mío fue tan solo pintura en carne viva, cruda, sin sentimiento. Si no era así, la destruía. Obras sin piedad, sin opinión, sin narración. Para contar cosas ya están los días de la semana, los vecinos, las citas, las noticias, la familia, los miedos heredados de quienes nos precedieron, pero también los heredados de nosotros mismos. No nos engañemos. No busquemos solo culpables allá lejos, coartadas que nos justifiquen. Nuestros propios miedos son la herencia más persistente, más demoledora. Por eso amo los recuerdos, pero me espanta la memoria. Con frecuencia nos mata más a los pintores el pensamiento del arte o sobre el arte que el propio arte. No entiendo de pintura, solo pinto. Madrid y su noche, porque fue ciertamente su noche la que tardó apenas 2 juergas en hacerme comer y beber de su mano. Quizás porque llegué a ella por amor o por lujuria, a una edad infame, perdida ya toda esperanza de amar y ser amado, Mondier, por un tipo además tan culto, esbelto y joven. Quizás también porque podía ser famoso en los saraos de moda, rodeado de otros famosos locales que sin haber visto un solo cuadro mío hacían cola para saludarme y llamarme Don Bacon cuando se enteraban de quién era, pero podía acampar luego a mis anchas, desconocido por el resto de la ciudad. Recuerdo el asombro, yo que soy tan vanidoso, al escucharme decir un día algo así como: me encanta esta ciudad en la que no soy nadie. La carne compartida de cuando en cuando, la carne compartida de cuadro en cuadro, la carne que no he inventado yo. Me acuerdo de él tantas veces. Amo solo si pinto, me dijo un día Giacometti, excusándose exultante por despedirse precipitadamente. Y todo para correr en busca de su musa del momento y brindar con ella por la resolución de un ojo dibujado con el que venía bregando desde hacía semanas. Si no amo, no puedo pintar. Me lloró, sin embargo, días después, abatido, para justificar que llevaba un siglo, así me lo dijo, de sequía creativa, desde que su amante podía ser la misma, podía ser otra, podía ser la brava y hermosa prostituta que le tuvo abducido tanto tiempo, no se dejaba caer por su estudio.
el aguarrás que limpia los pinceles, pero agrieta y abrasa los dedos. Da igual el que uses, el más barato, la trementina más delicada. Creerás al acabar la jornada que has disuelto cualquier rastro del crimen, pero dejas siempre huellas sin borrar. FB, maldita coincidencia, FB, maldito poeta, he de decirte, aunque tú lo hayas visto siempre como un símbolo, toda tu vida siguiéndome los pasos y sin darte cuenta de esa coincidencia en las iniciales, nombre, apellido, hasta que te dieron también a ti aquel papel. Cirugías distintas, vísceras idénticas, poetas y pintores, pintores y poetas, extrañas mercancías. Ambos admiramos el don del otro. Ambos tenemos la osadía de pensar que hablamos en nombre de los demás. Ambos aspiramos a decirlo todo. Ambos acabamos sin contar nunca lo más importante. Y esa es nuestra derrota. No haber sido capaces de mencionar lo más importante cuando una inmensa muchedumbre hace cola para admirar de nosotros precisamente eso. Nuestra temeraria manera de exponernos ante los demás, fiera y descarnada, sin pudor, expuesta a la gran destrucción de lo que acabas de pintar sin resultado alguno, sin gustarte nada. Y entonces otra vez el disolvente, el maldito aguarrás, la mugrienta certeza de las uñas que saben que no es cierta tu promesa de abandonar de una vez y para siempre este esfuerzo tan estéril. Muchas gracias.